tardes a todos. Gracias por su presencia. Pues bien, vamos a iniciar. Bueno, en el año de 1912, es decir, exactamente hace 100 años, en el mismo año en que se inauguró este edificio por el presidente Francisco I. Madero para hacer la Secretaría de Comunicaciones y Obras Públicas. Bueno, la inauguró Madero, pero todo el esfuerzo administrativo y económico era del porfiriato, ¿no? Afortunadamente el gobierno revolucionario pues decidió que el edificio en el que hoy nos encontramos pues funcionara como para lo que fue creado, que era la Secretaría de Comunicaciones y Obras Públicas. Bueno, en ese año de 1912, hace 100 años, José María Velasco, que seguramente caminó por la calle Tacuba y vio cómo se levantaba este impresionante palacio, pues vivía cómodamente José María Velasco con su familia junto a un costado de la villa de Guadalupe, allá al lado oeste de la villa de Guadalupe. De alguna manera José María Velasco vivía en una casa muy amplia, muy cómoda, que él tuvo la oportunidad de comprarse. ¿Y cómo fue que se compró José María Velasco esa enorme casa? Pues por algo muy simple, porque trabajaba mucho, ¿verdad? Bueno, no trabajaba mucho, trabajaba muchísimo, una exageración, ¿no? Era profesor y director de la cátedra de pintura en la Academia de San Carlos de la Ciudad de México. Posteriormente llegó a ser presidente de la Sociedad Mexicana de Historia Natural, donde también recibía un sueldo por una gran labor. Al mismo tiempo era ilustrador de la revista de la Secretaría de esta Sociedad de Historia Natural, de la revista La Naturaleza. Al mismo tiempo, ya en los últimos años de su vida, fue investigador y ilustrador del Instituto Geológico Mexicano, que se encuentra en Santa María la Ribera. Y lo que hoy me trae a platicarles a ustedes fue dibujante e ilustrador del Museo Nacional de Arqueología, Historia y Etnografía, ¿no? Entonces, todo eso lo hacía al mismo tiempo, ¿no? Él ya en los últimos años de su vida despertaba tranquilamente, desayunaba con su esposa, con sus hijos y sus hijas, agarraba el ferrocarril desde la villa de Guadalupe. Recordemos que no era un barrio tragado por esta inmensa ciudad, sino era una pequeña villa independiente. Agarraba el ferrocarril, se bajaba en el Zócalo, caminaba hasta la Academia de San Carlos, que si ustedes saben dónde está, atrás del Palacio Nacional, daba sus clases, o luego después fue inspector de arte en la Academia de San Carlos, regresaba al Zócalo, agarraba el ferrocarril, se iba a su casa, comía con su mujer, comía con su familia, tomaba una siesta, volvía a regresar en el ferrocarril al Zócalo y caminaba a Santa María la Ribera, o igual en algunas ocasiones pues agarraba un tranvía y laboraba en lo que tenía que hacer en el Instituto Geológico. Bueno, eso lo hacían todo un día, y tomaba una siesta después de comer, ¿no? Entonces, como ustedes verán, eran otros tiempos donde no se vivían las carreras como hoy en día, ¿no? Y bueno, el último ferrocarril salía al 5 para las 9 de la noche rumbo a la Villa de Guadalupe. No crean que regresaba a las 11 de la noche y se andaba paseando por el centro. Entonces, es increíble todo lo que este señor hacía, ¿no? Bueno, todos hemos escuchado de sus aportes, de su legado como el gran paisajista mexicano del siglo XIX, cómo construyó una identidad del territorio, cómo a través de imágenes, de sus pinturas, de sus ilustraciones, creó un imaginario del territorio nacional que era indispensable en un tiempo en donde no había cine, donde no había televisión, donde no existía la radio, donde no había internet, donde la fotografía era muy joven. Era indispensable que hubiera una disciplina que nos enseñara a los mexicanos cómo era nuestro territorio y ayudar a la construcción de los elementos de la identidad, reconociendo conceptos de la geografía mexicana. Lo pueden ver en esta obra, como es el Pico de Orizaba o los volcanes en el Valle de México, que es José María Velasco el que los va a elevar a un elemento de la identidad mexicana por sus íconos geográficos, ¿no? Después reproducidos en el cine mexicano o en la fotografía. Pues bien, uno de los grandes aportes de José María Velasco es también ser ilustrador y un pensador de las ciencias sociales y de las ciencias naturales. Hoy vamos a hablar un poco de la arqueología, cómo contribuyó él, no a las antigüedades mexicanas, sino al Estado para una construcción de una identidad
histórica a través de nuestro legado arqueológico, ¿no? Aquí podemos ver esta obra. Esta no es una pintura, es una estampa litográfica que la realizó por ahí de 1877-1878, como ustedes pueden ver, de Teotihuacán, ¿no? La pirámide del Sol y la pirámide de la Luna. En este año de 1877, él después de muchos años, a sus 37 años de José María Velasco, después de haber sido un excelente alumno, de triunfar con sus pinturas en los certámenes periódicos de la academia, de que le dieran la clase de perspectiva en 1868, en este año de 1877, finalmente se convierte en el director general del ramo de perspectiva, paisaje y ornato en la Academia de San Carlos. Entonces era el director de todo el ramo de paisaje, que para el gobierno, sobre todo en esa época, el gobierno liberal, para el gobierno republicano, que surgió de la República Restaurada del 67, cuando se derrotó a los franceses, era importante. Se decía que las naciones civilizadas generaran íconos del territorio, como el territorio visto como el cimiento patrio de una nación o un estado moderno. Y es en el 77 cuando consideramos que va a tener mucho trabajo, porque ahora es el director del ramo de pintura, cuando el Museo Nacional, que podemos decir que era el bisabuelo de lo que hoy es el Museo Nacional de Antropología, este monstruo de museo que hoy tenemos, donde podemos ejemplificar toda esta construcción en los vestigios prehispánicos, en los objetos de estas civilizaciones que participan en la identidad mexicana. Entonces este Museo Nacional del siglo XIX era el bisabuelo de nuestro gran Museo Nacional de Antropología. En ese año del 77 es cuando Porfirio Díaz entra al poder, después de esta rebelión del Plan de Tuxtepec en 1876. Recuerden que Porfirio Díaz, con un grupo de gente alrededor de él, se sublevan contra el presidente Sebastián Lerdo de Tejada, quien pensaba reelegirse, ¿no? Y había un grupo alrededor del general Porfirio Díaz, el héroe de la intervención francesa, que no estaban de acuerdo con los ideales de Sebastián Lerdo de Tejada, ni estaban de acuerdo en reelegirse. Qué paradójica, ¿verdad? Un hombre que después se va a reelegir 6 veces, ¿no? En el 77 ya entra Porfirio Díaz y reactiva el Museo Nacional. Museo Nacional, como les digo, de arqueología, historia y etnografía. ¿Dónde se encontraba el Museo Nacional? Pues se encontraba detrás del Palacio Nacional, lo que es el Museo de las Culturas, que fue Maximiliano el que llevó el establecimiento a ese lugar, ¿no? En el 77. El gobierno porfirista pone como director del Museo Nacional a Gumersindo, un arqueólogo, Gumersindo Mendoza. Y él sabía que José María Velasco ya venía haciendo sus paisajes impactantes, donde hay una reproducción puntual, naturalista y verista de cada uno de los elementos de la naturaleza. En el año 77 se abre la revista o la Gaceta Anales del Museo Nacional. Era el órgano divulgador de los estudios y investigaciones que se llevaban a cabo pues, en el Museo Nacional, los antropólogos, los arqueólogos, los historiadores. Y él considera, pues José María Velasco es un artista, un dibujante, que sin duda será importante para que haga ilustraciones especializadas de las investigaciones que llevamos a cabo, y a través de litografías o de estampas como estas se presenten en la revista de los Anales. Entonces, Gumersindo Mendoza recomienda al Ministerio de Justicia e Instrucción Pública, que era quien se encargaba del Museo Nacional, ahora es el INA, ¿verdad? El INA es el encargado del Museo Nacional de Antropología, en su momento era el Ministerio de Justicia e Instrucción Pública que creó Benito Juárez. Gumersindo Mendoza recomienda a Velasco por sus cualidades, sus aptitudes, por ser un dibujante puntual, y en el año 77 Velasco acepta ser un participante externo o eventual del Museo Nacional, es decir, un hombre que ese año le acaban de dar todo el ramo de pintura en la academia, que podía él pensar que se iba a ver loco con tanto trabajo, todavía acepta ser participante, porque a él así era, a él le gustaba trabajar y no le daba miedo trabajar al mismo tiempo en diferentes instituciones, ¿no? Su primer trabajo que le encarga en el 77 Gumersindo Mendoza es empezar a dibujar las antigüedades mexicanas que se tenían resguardadas y estudiadas en el Museo Nacional, que como ya les dije estaba donde hoy se encuentra el Museo de las Culturas, en la calle de Moneda, ¿no? Ahí estuvo hasta que pasó en el 64, 1964,
a la nueva sede que está hoy en Chapultepec. De los primeros dibujos que realiza José María Velasco, base por ejemplo de la piedra o del gran molonito de Tizoc, ¿no? Lo que le llamaban la piedra gladiatoria, pero que hoy sabemos pues que no era donde encima de ella los aztecas pelearan contra los cautivos que tenían, como en un momento se pensó, sino la piedra de Tizoc tiene una serie de iconografías, una serie de labrados que representan los logros y las batallas de este gran Hueytlatoani, en lo que en su momento fue un emperador azteca. Y en ese año aquí surge un problema un poco de datación. En el año del 77 se publican estas litografías en el primer número de la revista Anales, por un artículo de Gumersindo Mendoza sobre Teotihuacán, basados algunas de estas litografías en una expedición que hicieron donde José María Velasco ejecutó obras como las que aquí vemos, como es el baño de Nezahualcóyotl o las pirámides de Teotihuacán, ¿no? Que se lo podemos llamar como un paisaje arqueológico. Pero aquí vamos a tener un problema que no se ha resuelto aún, ni por antropólogos que han hablado de estas obras, ni por historiadores del arte, ni por especialistas. Estas obras están firmadas en el año de 1878. Si ustedes después las pueden ver, Baño de Nezahualcóyotl y Pirámide del Sol dicen 1878, José María Velasco. Él hizo estas obras, como ya hace rato habló uno de los exponentes, ante el natural. Si la mayoría de los pintores de paisaje llegaban ante el natural, en el sitio específico, llevaban su carpeta de dibujos, de hojas, hacían bosquejos rápidos, igual le ponían un poquito de acuarela para sacar luces, proporciones, para sacar dimensiones, y ya en el estudio, a través de cómo ellos se grababan en su mente cómo era el panorama y los bocetos que hacían, creaban la obra definitiva. Pero José María Velasco tenía las aptitudes y la velocidad para crear más que un estudio preparatorio, casi una obra completamente terminada ante el natural, por las cualidades que él tenía, la velocidad de pintar, de dibujar y después ya aplicar los tonos, ¿no? Entonces, el Museo Nacional Gumersindo Mendoza organizó a los maestros del establecimiento para ir a esa expedición. Primero en marzo fueron a Teotihuacán, no sabemos todavía bien si fue en el 1878 o en el 77, y ya en noviembre fueron a lo que era el Cerro de Tezconcingo, allá por el municipio de Texcoco, donde estaba obviamente el reino de Nezahualcóyotl y donde hizo esa especie como de temazcal o de baño prehispánico, que se le llama así el baño de Nezahualcóyotl. Se le pagaron 70 pesos a José María Velasco en aquel tiempo, el Museo Nacional, para viajar con el grupo del Museo Nacional para hacer estas dos obras y luego para hacer en el taller del Museo Nacional estas mismas versiones pero más pequeñas. Para pasárselas al ilustrador, al taller litográfico, el taller de litografía no estaba dentro del Museo Nacional, se contrataba a un taller específico, que parece que era el de la viuda de Murguía, un litógrafo muy famoso que al morir se quedó el establecimiento con la familia, que se llamaba la viuda de Murguía, y ya a partir de estas versiones pero más pequeñas, se hacía la litografía, se hacía el proceso de litográfico de estampación en como grabado para la revista de los Anales. Pues lo curioso es que primero tuvieron que hacer las pinturas, ¿no? Las grandes ante el natural, luego la versión pequeña, luego que el litógrafo las hiciera y ponerlas en la revista. Pero por alguna razón rara o extraña, estas litografías aparecen en el primer número de Anales, que son en el 77, cuando las obras se hicieron en el 78, entonces todavía hay como un problema, no se pudieron haber hecho las litografías y luego las obras, entonces pues todavía está ese como misterio, ¿no? O sea, podemos aquí imaginar, o sea, a lo mejor no tenían fecha, después José María Velasco ya más grande se las puso para que en el 79 participara en la exposición de la academia o algo así. Entonces, ahí hay un problema, ¿no? José María Velasco hizo esta versión, si quieres avanzar, ¿no? Esta versión de Teotihuacán, como ya les dije, estas son las versiones ante el natural, se subieron a la pirámide de la luna y de ahí tuvo esta excepcional panorámica con la calzada de los muertos y a su costado izquierdo la gran pirámide del Sol. Y al fondo tenemos ahí la sierra de Matlatzinga y no se ve muy bien, pero luego lo pueden ver en la obra. Al fondo, en esas extensas profundidades que José María Velasco como nadie podía crear, estos horizontes, estas lontananzas, está el casco de la hacienda de Matlatzinga. Y ustedes pueden ver cómo todavía la calzada de los muertos solamente llega hasta la pirámide del Sol.
no continúa hasta lo que hoy es la Ciudadela o la Plaza de Quetzalcóatl, y todos los montículos que flanquean la calzada de los Muertos pues están cubiertos todavía de maleza. ¿Por qué? Porque todavía no había trabajos arqueológicos a campo abierto. Había lo que llamaban los arqueólogos de gabinete, los grandes historiadores del momento, como Alfredo Chavero, como Orozco Iberra, como El Paso y Troncoso. No crean que solamente son calles, esos fueron arqueólogos e historiadores de su momento en el siglo XIX. Muchos de estos arqueólogos de gabinete trabajaban con los libros, con los códices del Museo Nacional, con las grandes cronistas de la época de la conquista, como La Visión de los Vencidos, ¿verdad? Trabajaban con las crónicas de Chimalpain, o de Tezosomo, o de Iztizóchitl, o con las crónicas de los vencedores, como Hernán Cortés, como Bernal Díaz del Castillo Durán, o con las crónicas de los frailes, ¿no? Motolinía, de Sahagún. Pero todavía el gobierno no pensaba que tenía que haber un rescate de estos sitios arqueológicos para que dejaran de ser meras curiosidades o ruinas misteriosas, quién sabe de qué época, quién las había hecho, sino ya incluir el estudio sistematizado ya en el sitio a una construcción, sobre todo de los republicanos, de que esto es un pasado épico y místico de la nación mexicana, ¿verdad? A poco los teotihuacanos pensaban que eran mexicanos, pues no existía el concepto de México, ni los aztecas, ni los totonacas, ni los olmecas. Pero nosotros en el futuro sí, todos estos vestigios que están en nuestro paisaje, los recogemos y creamos una retórica de nuestra identidad, de los orígenes de nuestra identidad, ¿no? Entonces aquí lo que podemos observar, pues ya todos han oído y han visto las grandes cualidades paisajísticas que ya no las voy a mencionar, la sucesión de planos, la belleza naturalista del sitio. Pero todos estos montículos sí los va a trabajar después el que se va a convertir en el gran arqueólogo del régimen porfirista, que va a ser Leopoldo Batres. Ese va a ser el primer gran arqueólogo moderno de México, que no solamente va a ser un especialista de gabinete, sino que ya lo van a apoyar para que genere un proyecto de arqueológico. Entonces, años después, Leopoldo Batres, del 84 al 88, va a empezar a limpiar todos esos montículos. Como se va a exhumarlos y van a empezar a aparecer las plataformas, los basamentos piramidales que hoy podemos conocer, ¿no? Entonces, la vista desde la pirámide de la Luna, de norte a sur, nos permite ver el grado de la hierba y cómo la vegetación durante siglos se come estas civilizaciones del pasado que nacieron, crecieron y murieron, ¿no? Como en un ciclo. Vamos a ver la otra. Bueno, los baños de Nezahualcóyotl, de aquí por esta obra se le pagaron a José María Velasco. Como ya les dije, fue una expedición posterior, no sabemos si fue en noviembre del 77 o noviembre del 78. Debió haber sido en el 77 para que se hicieran luego las dos versiones. De esto hizo la versión original antenatural, que es la que tenemos aquí. Posteriormente, a partir de esos 80 pesos, va a ser dos versiones. Una para que se conserve el Museo Nacional, que es el que le paga la obra, y otra más para el historiador Alfredo Chavero, que se la solicita, para que a partir de ella se haga una ilustración y se incluya en el libro México a través de 2 siglos de Riva Palacio. Ustedes han oído hablar de él. Es el primer compendio de la historia patria, de la historia oficial desde los republicanos, que precisamente estimula su creación Porfirio Díaz, ¿no? Aquí lo que vamos a ver es este enorme peñasco, que a la manera de Velasco pinta con detalle cromático y dibujado las fisonomía de la roca, de esta roca pétrea que se desprende de la montaña, y donde los texcocanos construyeron esta especie como de temazcal. Ahí vemos la tina, vemos un caño que es el desagüe de los texcocanos en este cerro que es de Texcocingo, y en el de atrás, el de Tlaloc, tenían una especie como de acueducto. Los pueblos prehispánicos no hacían acueductos como los españoles, altos, con arcadas, sino los acueductos estaban un poco al nivel de la tierra. Había el respeto de la gente de no atacar ni ensuciar esa agua natural que corre. Y así el agua llegaba hasta el gran especie como de temazcal, y ahí vemos como vestigio arqueológico algunas escaleras, partes del muro. Esta tina estaba especie como un temazcal, tenía un templete o tenía una especie de techo, ¿no? Que se venció con el paso del tiempo.
Y vemos lo magistral con lo que Velasco pinta la nopalera atrás. Y recordemos que Nezahualcóyotl pues fue este rey texcocano al cual forzaron los aztecas a aliarse a ellos para lo que era la Triple Alianza. Los texcocanos tienen una identidad a partir de unas deidades lunares, es decir, no eran gente de la guerra, sino de la agricultura. Recordemos que los texcocanos tenían entre su culto a Tonanzi, la madre tierra, la que nos da nuestro sustento, la comida. En cambio, los aztecas sí eran una civilización agresiva, solar, de invasiones, de Huitzilopochtli. Los texcocanos tuvieron que aliarse por compromiso político con los aztecas para evitar ser arrasados por los aztecas y que se les cobraran tributos, ¿no? La necesidad de que los gobiernos, sobre todo republicanos, no los conservadores, empiecen como a invertir de manera académica y financiera en el rescate y la apropiación de este legado, ¿no? Por ejemplo, aquí la piedra del sol, donde ponemos a Tonatiuh y el calendario solar. Esta pieza, igual que la Coatlicue, se encontraron en el año de 1792, cuando se estaba excavando la calle afuera del Palacio Nacional, que en un momento era el Palacio Virreinal. Se encontraron por accidente. El virrey Revillagigedo, que era un virrey ilustrado, que quería un poco detener el poder de la iglesia, desarrollar el pensamiento ilustrado de un pensamiento racional, de una ciudad equilibrada, de la sanidad, de la distribución urbanística adecuada. Tuvo un ingeniero en 1792 que era Ignacio Cartera. Le dice: me vas a limpiar la calle de estas cañerías pútridas medievales, me vas a empedrar las terracerías, me vas a retroceder algunos metros el atrio de la catedral porque ocupa buena parte de la plaza. Ignacio Cartera, por accidente, va a encontrar en el año de 1792 la piedra del sol y de la Coatlicue, ¿no? ¿Podemos ver la Coatlicue? Esta es la Coatlicue, la madre de los dioses, la madre de la tierra, ¿verdad? Pues bien curioso estos inicios de la arqueología mexicana es que para la sociedad virreinal, la sociedad nobiliaria, les pareció espantosa esa piedra monstruosa e idólatra, ¿no? Y la volvieron a enterrar cuando ya la habían encontrado, ¿no? El calendario del sol, que era estética para la Inquisición, lo prehispánico era visto como parte de culturas salvajes, idólatras, con expresiones monstruosas o como curiosidades, no formaban parte de la entidad. Con la independencia de México ya hay una necesidad de que los gobiernos, sobre todo republicanos, no los conservadores, empiecen como a invertir de manera académica y financiera en el rescate y la apropiación de este legado, ¿no? Por ejemplo, aquí la piedra del sol, donde ponemos a Tonatiuh y el calendario solar. Esta pieza, igual que la Coatlicue, se encontraron en el año de 1792, cuando se estaba excavando la calle afuera del Palacio Nacional, que en un momento era el Palacio Virreinal. Se encontraron por accidente. El virrey Revillagigedo, que era un virrey ilustrado, que quería un poco detener el poder de la iglesia, desarrollar el pensamiento ilustrado de un pensamiento racional, de una ciudad equilibrada, de la sanidad, de la distribución urbanística adecuada. Tuvo un ingeniero en 1792 que era Ignacio Cartera. Le dice: me vas a limpiar la calle de estas cañerías pútridas medievales, me vas a empedrar las terracerías, me vas a retroceder algunos metros el atrio de la catedral porque ocupa buena parte de la plaza. Ignacio Cartera, por accidente, va a encontrar en el año de 1792 la piedra del sol y de la Coatlicue, ¿no? ¿Podemos ver la Coatlicue? Esta es la Coatlicue, la madre de los dioses, la madre de la tierra, ¿verdad? Pues bien curioso estos inicios de la arqueología mexicana es que para la sociedad virreinal, la sociedad nobiliaria, les pareció espantosa esa piedra monstruosa e idólatra, ¿no? Y la volvieron a enterrar cuando ya la habían encontrado, ¿no? El calendario del sol, que era estéticamente más agradable para la mirada occidental, el virrey la mandó a adosar a la torre
poniente de la catedral, como una manera de rebelión contra el pensamiento religioso y contra la iglesia. Y ahí estuvo, la Piedra del Sol estuvo casi 100 años junto en el costado de la iglesia. Bueno, aquí estamos viendo en esta ilustración que salió, esta litografía en la obra de Manuel Rivera y Cambas, podemos observar cómo la gente la observa porque estaba en la calle, estaba a un lado de la y luego, bueno, se da cuenta que a veces amanecía con flores, con velas, pues por el culto sincrético de los mexicanos, que podía haber en estos ídolos no algo diabólico, sino de deidades que hablan anteriores a la conquista, ¿no? Y ahí estuvo de 1792 hasta por ahí de 1880. Fue como de los primeros grandes descubrimientos. La cuatlicue avanza. Por su parte, por ejemplo, ya les comentaba cómo esta pieza se volvió a enterrar, ¿verdad? Pero cuando vino el barón Alexander von Humboldt, este científico alemán que hacía estudios de ciencias sociales y naturales, de la altitud, de la atmósfera, de la geografía, a Humboldt le platicaron: oye, mira, hay un monolito que lo volvieron a enterrar y lo encontraron. Dice, bueno, vamos, quiero verlo, ¿no? Que ya lo escarbaron y se lo enseñaron a este gran científico. Ya no se volvió a enterrar, sino se trasladó a lo que era la segunda sede de la Real y Pontificia Universidad de México. Ya no lo ubican porque ya no existe este edificio, es lo que hoy es la Suprema Corte de Justicia junto al Palacio Nacional. Ahí donde estaba la Plaza del Volador, famosa por la escultura de Santana, donde estaba su pierna, atrás estaba la Segunda Universidad de México, que la mandó a destruir Justo Sierra en 1910 para ya abrir la universidad en San Ildefonso. Ahí empezaron a mandar las antigüedades y eran importantes para el patriotismo criollo antes de la independencia. Esa segunda universidad va a ser el antecedente del Museo Nacional. Ahí se acopiaban, se almacenaban, estaban todas amontonadas, no se estudiaban bien. Si quieres avanzarle. Y aquí hasta que van a empezar a llegar directores del Museo Nacional de Arqueología, Historia y Etnografía, que le van a empezar a hacer estudios más sistemáticos a estos grandes monolitos y a los vestigios. Por ejemplo, aquí podemos ver dos láminas, dos litografías con color sepia del álbum de que casi la mayoría de sus estampas las ilustró Casimiro Castro, que se llamaba el álbum México sus alrededores, vistas, trajes y tipos populares, algo así. Este es el frontispicio, esta es la portada, como ustedes pueden ver. Aquí hay una construcción alegórica de la identidad mestiza del mexicano, ¿no? La India, aquí va la odre, que es donde se guarda el pulque también como el elemento de la nación indígena, el maguey de donde se saca el aguamiel, un montón de cactáceas, los nopales, es decir, un montón de elementos geográficos y culturales que ya empiezan a ser una construcción de la identidad popular del mexicano, de ese imaginario de una identidad, y vemos cómo remata esa gran lápida los vestigios arqueológicos y cómo ya hay un interés por incluir en la identidad visual del mexicano lo prehispánico. Y ese álbum trataba láminas de vistas de la ciudad, tipos populares, era muy folclórico, muy vernáculo, ¿no? Pero sin embargo va a tener una lámina donde se pueden ver las antigüedades mexicanas que había en el Museo Nacional cuando estaba en la ex Segunda Universidad. Para esta litografía participó el director del Museo Nacional, que fue José Fernando Ramírez. Esto es importante, cómo él se interesó que en un álbum tan popular. Recuerden que el siglo XIX es la explosión de la imagen a través de la litografía, que no había cine, no había televisión, la fotografía apenas empezaba. Entonces la gente veía muchas litografías en varias publicaciones, en álbumes, en almanaques, en libros, en revistas. Entonces esta litografía la vio muchísima gente. Y Casimiro Castro trabajó con el director del Museo Nacional, haciéndola no de una trascendencia folclórica, sino científica, porque José Fernando Ramírez y Casimiro Castro fueron enumerando cada una de las piezas para que estos álbumes siempre tenían una descripción. Las estampas muy folclóricas las describían los literatos de la literatura romántica costumbrista de la época, pero aquí sí el director se encargó de ir enumerando en lo que era la lámina continua, que era la descripción de la estampa, y también se encargó de ir describiendo
y analizando cada una de las piezas. No está la piedra del sol. ¿Por qué no va a estar? Pues porque estaba adosada la catedral, ¿verdad? Pero lo que sí vamos a ver, vamos a ver a la cuadrícula, la diosa de la falda de serpiente, en la que para los virreinales les parecía monstruosa. La piedra de Tizoc, que ya les mencionaba que fue la primera piedra que dibujó José María Velasco en 1877 cuando ingresó al Museo Nacional. Entonces aquí observamos ya cómo hay un interés en un álbum comercial y popular de empezar a representar, aunque ahí los salones de la segunda universidad pues no estaban adecuados como un museo. Ahí amontonaban todas las piezas para que Casimiro Castro, de manera más o menos equilibrada y sistemática y con perspectiva caballera, pudiera representar cada una de las obras. Y así tuvimos dos trayectorias de la idealización y representación de la arqueología mexicana en el siglo XIX. Una fue a partir de la ciencia, de la propia antropología y la arqueología, supeditada o impulsada por los gobiernos, sobre todo republicanos, para la construcción de una identidad. Y por otro lado fue en el terreno de la Academia de San Carlos a través de idealizaciones del pasado prehispánico. Ahorita vamos a ver rápidamente una serie de pinturas de historia, pero ya no de historia universal, ni de Napoleón, ni de las Sagradas Escrituras, ni de la mitología, sino ya una historia local que van a partir, sobre todo a partir de 1869, cuando la República restaurada ya incluye a la Academia de San Carlos como parte de su modelo de difusión de un pasado prehispánico. Aquí el descubrimiento del pulque. Recuerden que todavía no había trabajos arqueológicos serios, sino estaban los arqueólogos de gabinete. Entonces José María Obregón, un destacado pintor de la academia, pues este es un descubrimiento del pulque, la historia de Xóchitl, que al rey tolteca del año 900 después de Cristo le muestra el pulque, toda una novela muy de la época, ¿no? El rey de Tula o del imperio tolteca se enamora del pulque y de la chica, ¿no? Como estas historias del romanticismo del siglo XIX. Pero ahora lo que podemos ver es la arqueología tolteca, la habitación del palacio en el cual se encuentran. Pues hay una gran idealización y de invención, ¿no? Hay elementos que pueden parecer asirios o egipcios, es decir, hay todo un romanticismo que no parte de un registro puntual de cómo era la cultura tolteca. Después vamos a otra. Ya vamos a acabar. Por ejemplo, aquí el Senado de Tlaxcala. No les voy a hablar un poco de detalle del contenido porque ya no hay tiempo, sino de las habitaciones. Aquí están el Senado de Tlaxcala con el Consejo de Ancianos y con el Consejo de los Guerreros están hablando o debatiendo la alianza con los españoles. Recuerden que el pueblo de Tlaxcala estaba hasta la coronilla de los aztecas, que les hacían la guerra, que les cobraban tributos, que les sacrificaban a su gente. Y recuerden que finalmente el Consejo de Ancianos vence y deciden hacer una alianza con los españoles contra los aztecas, ¿no? Pero aquí lo que podemos observar es esa pieza que vemos atrás. Es una palma totonaca, pero el artista la decidió incluirla como parte de la invención de este palacio tlaxcalteco. Pero hay una discordancia. Es una palma totonaca que se ponían para adornar las almenas de los juegos de pelota. Cuando iban al Tajín les han dicho que esa civilización se caracterizaba, esa ciudad, por una gran extensión de juegos de pelota. Entonces eso se adornaba entonces con las palmas. El artista se basó en una pieza original que estaba en el Museo Nacional, una pieza original de los totonacas, pero era pequeñita. ¿Me puedes regresarte tantito? Se las voy a enseñar dónde está. ¿Más? Aquí está, miren. Aquí está la palma totonaca. Se le llama palma, pues son piedras que hay yugos, hay hachas y palmas en el argot arqueológico. Pero observen también el mismo Casimiro Castro la idealizó, le puso una como carita de puma y eso, ¿no? O sea, este artista también hace una idealización de la pieza misma y esa idealización se convierte en una más. O sea, a partir de la pieza que existía en el Museo Nacional, se reinventa una más grande del otro artista, como lo observamos ahí. Y es la misma pieza que hoy se encuentra en el Museo de Antropología. ¿Quieres avanzar? Bueno, bien, ya durante el gobierno, cuando entra Porfirio Díaz al poder, quita de la dirección de la Academia de San Carlos a Ramón Alcaraz, que era un gran colaborador de Benito Juárez, y pone a Román Lascurain. Y Román Lascurain tiene la orden de Porfirio Díaz que siga con este proceso republicano de exaltar el mundo prehispánico, pero ahora ya de empezar a construir los héroes épicos. ¿Y qué más héroe épico construido durante la época del Porfiriato? Que es la visión
del pobre Cuauhtémoc, que fue el último de los Hueyatlanis, y el cual fue torturado por Hernán Cortés para que confesara dónde estaba el tesoro de Moctezuma, un tesoro que ya ni existía, que Hernán Cortés ya lo había como repartido, ¿no? Luego quería Hernán Cortés que sus gentes se dieran cuenta de que él estaba en la idea de encontrar más tesoros y repartirlos. Todos hemos oído de la ambición de los conquistadores y del golpe de estado que le querían propiciar estos soldados a Hernán Cortés, que ya veían que la misión era terrible y que un día de estos, los aztecas, los iban a aplastar, ¿no? ¿Puedes avanzar? Bueno, aquí la fotografía en el siglo XIX también fue importante para hacer levantamientos de los registros de las prospecciones arqueológicas. Aquí en Palenque podemos ver todavía, cuando la arqueología inicia, cómo todas estos restos urbanos de antiguas civilizaciones, en este caso los mayas, todavía se encontraban invadidos o tragados por la maleza, ¿no? El mismo Velasco, en la expedición que hizo el Museo Nacional a Zempoala en el año de 1891, él no asistió a esa expedición, pero le tomaron unas hermosas fotografías de los vestigios de Zempoala y Velasco los dibujó a través de las fotografías. Ahí tenemos otra posibilidad, el mismo Velasco como ilustrador científico, no solamente tomando el registro ante el natural, sino a partir de fotografías y mejorarlos aún con los detalles, ¿no? Toda esta coyuntura entre el arte y la ciencia en el siglo XIX fue complicada, sobre todo para instituciones científicas, porque el artista no está acostumbrado a copiar la naturaleza. Ustedes pueden decir que aquí Velasco copió, no, imitó y le dio una carga poética a esa localidad. Los artistas están hechos para reinventar el mundo, para que los seres humanos no nos sometamos a los lenguajes de la dictadura de los que estén en el poder, sino que ellos tengan la libertad de hacer recreaciones. Son creadores, ¿no? Entonces, en el siglo XIX tenían problemas las instituciones porque los artistas decían: tú haz una ilustración lo más fidedigna posible para los servicios de la ciencia, y el artista tendía a idealizar, ¿no? Así le pasó a los ilustradores de Humboldt, o a las expediciones como la de Malaspina, o otras expediciones. ¿Quieres avanzar? Ya para terminar, antes de Velasco y del Museo Nacional, y después del pensamiento ilustrado del siglo XVIII, donde se rescató el monolito de la piedra del Sol de Coatlicue, pues los artistas viajeros, estos que venían en el sentido romántico desde Europa a conocer naciones exóticas y reproducir sus habitantes, sus costumbres tan raras, sus enormes selvas y sus junglas, ya los artistas viajeros habían dejado testimonios de los vestigios arqueológicos, cuando todavía para los gobiernos no era importante hacer un estudio sistemático y serio, ¿no? Aquí tenemos algunas litografías coloreadas a mano en álbumes británicos de Frederick Attenborough, que fue un expedicionario y aventurero e dibujante inglés que viajó por toda la península de Yucatán y Centroamérica con el arqueólogo neoyorquino John Stephens. Y aquí podemos observar cómo él idealiza Uxmal, Tulum, y le dan esa carga que todavía no es científica, ¿no? Aquí podemos ver todo un conglomerado de pobladores que ni siquiera viven junto a la zona arqueológica, viven en un pueblo, ¿no? Y el artista de manera exótica y folclórica los integra, tal vez ya con algunas construcciones teóricas, ¿no? Como ya había muchas preguntas, ¿a poco estos pueblos que viven un poco en el abandono, indígenas, mexicanos, el indio de hoy, tuvo la capacidad, sus antepasados, para construir esas civilizaciones, ¿no? Entonces ahí vienen las teorías luego difusionistas. No, es que estas ciudades mayas a lo mejor fueron los fenicios, los egipcios que llegaron hasta acá, o los extraterrestres. ¿Cómo es posible que estos pueblos tan primitivos, autóctonas, puedan haber construido estas enormes civilizaciones? Entonces ya hay una serie de teorías que ya entran dentro del marco de la arqueología, la historia y la antropología. Vamos ya a concluir. Ya para el año del 85, pues ya está más avanzado por los artistas mexicanos la apropiación misma de estos vestigios que están abandonados por nuestro paisaje, ¿no? Velasco le recoge los íconos geográficos, al mismo tiempo los íconos de la modernidad, pero empalmado está el misterio de estas civilizaciones, ¿no? Cómo integrarlas y cómo estudiarlas, ¿no? Aquí podemos observar, por ejemplo, otro álbum importantísimo, Carta Histórica y Arqueológica. Era un álbum que se llamó Atlas Pintoresco y Artístico de Estados Unidos Mexicanos, donde hablaba, por ejemplo, de las riquezas agrícolas, de las rutas comerciales, de las aduanas, de la minería,
de la botánica e incluyen un tema de las ciencias sociales que es, y aquí podemos observar cómo está la piedra de Tlaloc, que le digo que lo que viene grabado aquí son las grandes glorias de este emperador, y por mucho tiempo se pensó que era donde el cautivo peleaba, era la piedra gladiatoria donde el cautivo podía salvar la vida si vencía a 9 aztecas, ¿no? Y eso era una equivocación. Y como ya hay una integración de diferentes zonas arqueológicas al discurso. Primero los artistas viajeros rescataron el mundo maya porque era una estética muy similar al occidental, ¿no? Lo del centro de México, lo azteca, les parecía monstruoso, porque no eran obras que se hacían para decorar palacios, sino tenían todo un lenguaje simbólico, ¿no? Como la Coatlicue. No es que estuviera de adorno porque tuviera una estética bella, como una estatua griega, sino que dentro de ello van un lenguaje iconográfico que habla de la diosa de la tierra, de la madre de los dioses. Y luego, con el centralismo que siempre ha caracterizado a los mexicanos, Porfirio Díaz rescata sobre todo el pasado azteca, pues porque fue la última gran civilización postmoderna, del postclásico, y porque representaba el Valle de México, ¿no? Así como Velasco también se enfocó en un principio en el Gran Valle de México, luego ya fueron al federalismo, a incluir las regiones. El centralismo es muy propio de la historia de México, ustedes lo saben. Vamos a avanzar. Bueno, ya hace rato hablamos del maestro Eugenio Landesio, que era más bien una pintura romántica, llena de vocaciones, llena de nostalgia, menos detallista en el dibujo que la de Velasco. Velasco tiene una transparencia científica. Hace rato preguntaban de Landesio y Velasco. Pues Landesio traía detrás de sí toda la trayectoria del paisaje académico, donde va lo sublime, lo sensorial, lo emotivo. Y Velasco, a través del conocimiento de las ciencias sociales y naturales, más bien le va a dar un vuelco al maestro por la transparencia atmosférica y el naturalismo en la representación de la naturaleza. Ya en el pensamiento, en el Valle de México, ya en el pensamiento de Landesio, estaba la construcción del gran Valle de la Náhuatl, como este paraíso de la vegetación, del aire transparente, los grandes volcanes como mudos testigos de uno de los episodios más impactantes de la historia de la humanidad, que fue la conquista de México. Ustedes ven la conquista de México y parece una novela de ficción por cómo se dio toda la trama, ¿no? Es espectacular. La Ciudad de México al centro, una villa de 250,000 habitantes, los lagos que todavía perduraban en aquel momento como mudos testigos de cuando era Tenochtitlan una isla. Acá la villa de Guadalupe, es decir, los paisajistas incluyen construcciones de una identidad mestiza que habla de lo católico, y aquí Landesio pone la pirámide circular de Tenayuca, ¿no? De Ekal, Quetzalcóatl, ¿no? El dios del viento, pues son las pirámides circulares. Entonces y aquí una escena costumbrista rural donde están la gente propia del romanticismo, rescatada por su ingenuidad y por estar apegada a lo natural, los indígenas, que son como legado del pasado prehispánico, y las ruinas y la villa de Guadalupe, que ahí se construye un elemento de identidad. Vamos a acabar con la otra. Bien, pues aquí entonces regresamos para terminar al inicio, ¿no? Sí, uno puede pensar que estos cuadros de José, uno puede pensar que una pintura a primera instancia es para decorar un domicilio, una oficina, es decir, una pieza única, ¿no? Después vemos que tiene contenidos simbólicos que nos hablan de un tiempo, de una visión del mundo, de una corriente, de un gran maestro, que les permitan estar en un museo, ¿no? Pero la mayoría de las obras de Velasco, desde su origen, cuando los hizo para los certámenes de la academia, para representar a México en el extranjero, jamás fueron decorativas. Siempre, él en vida, su obra siempre fue simbólica, en lo histórico, en lo ideológico, en lo nacional, ¿no? Siempre representaban a México tanto en el mundo como en los avatares de las confrontaciones entre imperialistas, conservadores y republicanos. Y no hay obra más simbólica y emblemática que todo su trabajo arqueológico, que hoy pues lo tenemos presente en nuestros libros de texto, en nuestra educación, algo que a principios del siglo XIX no existía ni esta valoración, ni este pensamiento del mundo prehispánico. Bueno, pues muchas gracias por su atención.